Bienvenidos a Soy Curioso. El entrevistado de hoy se llama Miguel Savage y cuando tenía 19 años peleó en la Guerra de Malvinas. Cuando te da su tarjeta dice sobreviviente. Yo te doy mi palabra que la entrevista que vas a ver ahora tiene una historia que nunca escuchaste. Primero que nada, gracias por estar acá. Si te tuviera que preguntar quién sos. Te diría que soy un sobreviviente, que soy uno de los miles de conscriptos argentinos que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir. Y que soy un sobreviviente. Yo soy un sobreviviente y en la conciencia de lo preciosa de esa sobrevida está mi principal fortaleza. Y eso me lo decís hoy. Pero estuviste 20 años sin hablar de la guerra. Correcto, yo tapé todo. Cuando volví, para hacer una vida normal, tapé, me guardé toda la historia en una mochila. Hice una vida normal, formé una familia y 20 años después esa mochila se desfondó. Con la crisis del 2001, viste ese caos total en el cual estaba el país. Yo estaba como millones de argentinos sufriendo mucho estrés, tenía un negocio en la ciudad de Venado Tuerto, donde vivo, y me estaba fundiendo. Y ese estado de estrés generó que tuviera mi primer pesadilla de Malvinas. Nunca antes había soñado, había tapado todo. Ah, lo habías tapado a un nivel gigantesco, digo, para no tener ni siquiera una pesadilla. Total, nunca había ido a un acto, había tapado todo, no hablaba del tema. Apenas volví, sí, intenté hablar, pero me di cuenta que las preguntas de la gente eran un poco superficiales y yo quería contar acerca de los aprendizajes que había obtenido con esa experiencia y es como que no querían escuchar, ¿no? Era muy traumático para la sociedad, entonces lo tapé. ¿Qué te preguntaban? Y lo primero que me preguntaban era si había visto a los Gurkhas o si había matado a alguien. Y yo quería contar mi transformación como ser humano en esos 60 días en ese pozo congelado, donde fuimos madurando de una manera impresionante. En 60 días y a los 19 años. 19 años, soldados no profesionales, 60 días en un pozo, sin alimentación sólida, perdimos 20 kilos de peso corporal. Cuando los ingleses nos atacaron, teníamos un compañero que se había muerto por la desnutrición y el congelamiento. Teníamos 5 que se habían pegado tiros en los pies para ser evacuados de la desesperación. Vos tenías un arma que además no funcionaba. Yo tenía un arma que nunca funcionó. Tenía una PAM 9 milímetros que no percutaba, pero además había tenido un solo día de práctica de tiro. Pensabas desde un lugar lógico, básicamente. Claro, pero la lógica de ellos era la locura, porque termino al pie de Montelongo en el escenario del combate más sangriento de toda la guerra. Y cuando volvés físicamente, ¿cómo estabas? Digo, 20 kilos menos, ¿el cuerpo cómo estaba? Mi abuelo es argentino y como miles de argentinos, descendientes de ingleses o descendientes de alemanes, iban a pelear para cada país. Sí. Y mi abuelo estuvo en la RAF, la Fuerza Aérea Británica, y cuando yo volví, tenía la panza a tambor de la desnutrición, estaba esquelético, el cuellito flaco, avejentado. Y mi abuelo, cuando me ve, me contó una historia que nunca antes me había contado. Me dice, yo liberé el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde 20 días antes había muerto Ana Frank, de tifus. Cuando corrimos los portones y vimos las caras de los prisioneros judíos moribundos, con sonrisas que eran muecas, esqueléticas, y te vi a vos entrar ahora, en tu cara veo algo de ese sufrimiento. Y aparte me imagino vos volviendo y mucha gente recibiéndote con un montón de reacciones difíciles de decodificar, desde
el alivio hasta acá viene un héroe o con un ánimo también de festivo, si se quiere, ¿no? Se hizo una fiesta en casa cuando volví, pero la fiesta se hizo a la semana de volver. Yo todavía estaba desnutrido, estaba demasiado débil. Estuve en cama una semana, me levantaba de ratitos para comer, apenas podía caminar, tenía los pies congelados. Y en la fiesta todos brindaban y celebraban mi regreso y me ponían escarapelas y me preguntaban si había visto a los Gurkhas o etcétera, etcétera. Pero yo quería estar solo. Además, en la fiesta había mucho bullicio, ¿no? Y yo quería estar solo. Y me fui a la cocina. ¿Viste la película Náufrago, la de Tom Hanks? Estaba pensando en eso, cuando vuelve. Fue una escena exactamente igual. Yo entro a la cocina y apago la luz y estaba lleno de comida. Y voy pensando, qué alucinante todo esto. Y prendo la hornalla. Y estoy solo en la cocina con la cara iluminada por ese fuego azul y me estoy calentando las manos y estoy pensando para adentro, ellos, que son mis seres queridos, por más amor que le pongan, les va a costar entender la profundidad de mi historia. Voy a estar solo con este recuerdo, quizá toda la vida. Que de hecho la podés contar 1000 veces y ninguno de los que estamos acá lo vamos a terminar de decodificar. Eso está clarísimo. Yo ya estaba consciente ahí, a los 19 años ya estaba consciente de esa situación, que iba a estar solo. Y me estaba dando ánimo, porque yo venía de esa experiencia con un montón de aprendizajes, venía con una valoración de lo simple que era impresionante, me ponía el despertador temprano para disfrutar cada minuto. Todo me emocionaba profundamente, el olor al pasto recién cortado, los pájaros, la música, la tele, todo me parecía fascinante. Entré en un estado al que yo ahora razono como la euforia del sobreviviente. Yo venía con una ventaja con respecto al resto de la gente. Cuando el resto de la gente me quería ver como un pobrecito que había estado en la guerra, yo estaba transmitiendo fortaleza. Y al mismo tiempo estoy con las manos en el fuego y digo, si yo puedo congelar esta euforia del sobreviviente, este estado eufórico de alegría de estar vivo que yo tengo ahora, justamente voy a vivir con una ventaja, con un hándicap, con respecto al resto de la sociedad. Y fue así. Estos 31 años los viví todos los días recordando que estamos de paso, que cada minuto es precioso. Y además en esa cocina otra reflexión que tuve fue, a partir de ahora, con todos estos aprendizajes, voy a vivir mis días en lugar de contar mis años. ¿Y qué metías en la mochila? Y había metido todos los recuerdos horrendos que ningún chico de 19 años debió vivir nunca. Porque tuvimos claramente 3 enemigos allá. Tuvimos a uno de los climas más hostiles del planeta, tuvimos al ejército más profesional del mundo que nos atacó, y nuestro tercer enemigo y el más triste de todos, nuestros propios superiores, que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que nos trataron con un desprecio por la condición humana que nos sorprendía, y que después al regreso intentaron silenciarnos para tapar, digamos, la cagada, ¿no? ¿Qué mirada tenés hoy de los militares, por ejemplo? La peor, porque nunca han hecho una autocrítica. Hasta los oficiales que estuvieron bien, porque hubo oficiales jóvenes que fueron por lo menos heroicos. Los que continuaron en la fuerza forman parte, como toda institución piramidal, de tapar todo, así que tampoco los respeto a ellos. ¿Me contás lo del pullover? Esa fue una de los recuerdos más emocionantes que tengo. Eso fue al final. 8 de junio, ya estábamos muy desnutridos, esqueléticos, y recibo una orden de ir a la mañana siguiente con 4 compañeros y un suboficial a una casita que estaba cruzando el río Marrel, que estaba a unas 3 o 4 horas de caminata de nuestra posición.
¿Para qué tenía que ir? ¿Para algo en particular? La misión, el operativo, era verificar si había un equipo de radio transmitiendo a la flota. Y si hubiera kelpers, yo iba como intérprete. La misión era hablar con ellos pacíficamente y revisar la casa y, bueno, si se complicaba, combatir. Salimos muy temprano. Esa mañana, me acuerdo de la helada, estaba todo blanco. Me pesaba el fusil, ya estaba mareado con cualquier desplazamiento, porque estaba con 52 kilos. De hecho, estaba moribundo. Claro. Cuando cruzamos el río con el agua a la cintura, pensé que me moría. Y cuando finalmente llegamos a la casita, la rodeamos, estuvimos mirando durante 1 hora con binoculares a ver si había movimiento. Lo que no sabíamos en ese momento, sí lo intuíamos, pero no sabíamos lo cerca que estaban los ingleses. Los ingleses estaban del otro lado de unas sierras que estaban ahí nomás. Estaba todo el Regimiento 3 de paracaidista británico, estaban una compañía de ingenieros, había gurkas en reserva. Digamos, toda la fuerza que atacó Monte Longdon el 11 de junio Sí, estaban ahí. Y me enteré años más tarde por un veterano inglés que nos estaban mirando y que hasta dieron la posición para que nos tiren. ¿Y por qué no les tiraron? ¿Te dijeron? Sí, no nos tiraron porque nos vieron a la vuelta. No nos tiraron para no revelar su propio factor sorpresa. Digamos, no quisieron revelar su presencia ahí. El ataque fue de hecho el 11. Bueno, cuando llego a la casa, entro yo a la casa hablando en inglés, a los gritos. Desesperado para que nadie nos tire, ¿no? Porque el miedo era terrible. No sabíamos quién podía estar. Podía haber hasta soldados ingleses. ¿De qué decís cuando entras a la casa? Y empiezo a gritar en inglés, hola, si hay alguien en casa, por favor salgan, queremos hablar con ustedes, seguirnos, no tengan miedo. El miedo lo tenías vos. El miedo lo tenía yo, estaba terrible. Y cuando entro a la casa, lo primero que me llama la atención es el olor de esa casa. Había olor a hogar. Y me conectó con mi propia casa. Cuando uno está en esa situación tan miserable, moribundo, mojado, congelado, yo venía de un pozo maloliente, venía de ese maltrato con nuestros jefes, estaba hecho pelota. Y fue el primer contacto con la civilización. Encima tenía un olor parecido a mi casa y fue hermoso lo que sentí ahí. Claro. Y busqué alimentarme con desesperación, me comí 2 panes de manteca sola, así como un perro, me acuerdo. Y en las habitaciones de arriba, cuando entro al cuarto, encuentro unos cuartos muy prolijos, con cortinas, con una vista hermosa por las ventanas. Veía el río Murrell que serpenteaba hacia el pueblo como ajeno a la guerra. Y pensaba, ¿qué hago acá? Sí, no sabes si vas a volver tampoco. Si iba a volver. Y ahí es donde empieza todo a transcurrir como en cámara lenta. Encuentro en un ropero un pullover inglés lindísimo que me llamó la atención. Me lo pongo en la nariz y siento ese olor a limpio. Me saqué la ropa mojada, como quien se saca un lastre, y me puse ese pullover y sentí una gran paz. Pero además sentí como que había alguien, una presencia en la casa, como alguien que me estaba autorizando a llevármelo. Alguien me decía, va a estar todo bien, vas a volver, vas a vivir. Y falta poco. De hecho, no estaba tan errado lo que sentí porque 4 días después fue el ataque y la rendición. Te llevaste el pullover. Antes de irme de la casa, miré por última vez y dije, esto que viví acá va a estar en mi alma para siempre. No me voy a olvidar nunca lo que sentí acá. Fue mágica esta tarde. Y prometo volver. Voy a volver acá y voy a hablar con esta gente. Lo estaba ya madurando en mis 19 años. ¿Cuándo volviste? 25 años después. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con la misma casa, los mismos olores y la vida me dio esa increíble oportunidad de hablar con Lisa. El pullover era del papá, que había fallecido. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida cuando le di el pullover, lo reconoció enseguida, lloramos juntos.
Después hablamos de la guerra. Ella me dijo, mi papá murió en parte por el estrés de la guerra. A nosotros nos cambió todo esto. Y yo le dije, bueno, mi mamá también murió por el estrés de la guerra. Es una de las víctimas que no figuran en las listas. Fue un momento sublime. Tomamos el té con ella y hablamos durante mucho tiempo. Ella se ponía el pullover de su papá en el pecho como emocionada todo el tiempo. Sacamos fotos y cuando nos íbamos, cruzando el río, el mismo río que yo había cruzado como soldado 25 años antes con el agua a la cintura, ahí iba John Fowler, que es un amigo isleño entrañable. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel. Estás construyendo puentes. Fue como una caricia para el alma ese comentario de John y yo creo firmemente que esa es la clave para cualquier relación humana, ¿no? Vamos a ir a tu regreso a las islas, pero no me quiero olvidar de preguntarte por el día de la rendición. ¿Cómo te enterás que se terminó todo? El 14 de junio a la mañana nos habían hecho marchar rumbo al aeropuerto a las tropas que ya estábamos deambulando sin mando en Puerto Argentino, a lo que iba a ser la gran batalla final. No lo podíamos creer. ¿Así te hablaban la gran batalla final? La gran batalla final, incluso nos dieron armamento nuevo. Ese funcionaba. Ese no sé si funcionaba, pero parecía más nuevo que el que había tenido durante los 2 meses. Y marchamos en el medio de una ventisca con garrotillo, como vacas para el matadero. Yo no lo podía creer, porque yo ya intuía que se venía la rendición y ya estaba como aliviado. Y de golpe nos mandan de vuelta. Dije, listo, acá nos zafamos. Y a la hora se detiene la fila y estamos como 1 hora ahí en el medio de la nada esperando y hay otra orden de volver. Entonces cuando voy llegando al pueblo, las calles que bajan a la bahía, empiezo a ver corridas y gente que se abraza, amigos que se encontraban con una emoción que nunca antes había visto. Otros que estaban calientes, que pateaban cercos. Y ahí dije, listo, se terminó. Nadie me lo había confirmado, pero sentí un alivio como si me hubiera sacado una mochila de 200 kilos de la espalda. Y sentí como que alguien me tiraba una soga que me aferraba a mi familia, que ya iba a volver. ¿Y el regreso cómo fue? Volvimos en el Canberra, que es un transatlántico de lujo, y yo me identifiqué para traducir. Y terminé siendo el traductor del barco, porque veníamos 4.122 prisioneros argentinos custodiados por los mismos ingleses con los que habíamos estado matándonos la semana anterior. ¿Y cómo es el encuentro cara a cara con ellos, con los ingleses? Eso fue lo loco, porque yo pensé, bueno, esto va a ser un encuentro muy, pero muy tenso. Y no, nos dimos cuenta juntos, argentinos e ingleses, de que habíamos sido utilizados, digamos, y que habíamos sido las víctimas. Y entendimos juntos, digamos, lo absurdo de la guerra, ¿no? Lo inmoral de la guerra. Ahí, lo entendimos ahí, a bordo de ese barco. Yo siempre digo que sería imposible enfrentar a un enemigo una vez que éste deja de ser anónimo. Y que los enemigos son siempre anónimos. Y que el anonimato ayuda a que las guerras existan. ¿Cómo volvés a Malvinas? Entré en un estado de excitación como un chico en el arbolito de Navidad. No podía creer lo que estaba viendo, porque estaba viendo lo que había sido mi hogar durante los 60 días más importantes de mi vida. Y estaba viendo mis elementos, los míos y los de mi compañero. Cantimploras, borcegos, resto de la carpa que todavía flameaba en el viento, atada a las estacas, del terreno todo marcado por los impactos de la artillería, y mi mente iba en flashes para el pasado y volvía
y las caras de los muertos. Me acordaba exactamente dónde habían muerto. ¿Te volviste a encontrar con algún superviviente? Sí, de hecho me encontré 27 años después con Roberto Maldonado, que fue mi compañero, mi hermano de supervivencia. Donde estábamos nosotros nos cayó un morterazo en la mañana del 12 de junio, matando en el acto a José Luis Rodríguez, hiriendo gravemente a Leo Rondi y a Roberto Maldonado, que eran mis compañeros, y yo zafo milagrosamente porque justo en ese momento estaba como agachado de espalda ajustándome los borcegos para salir del pozo. Entonces los fragmentos de bomba me pasaron por arriba de la cabeza a 5 centímetros. A ellos que estaban más incorporados les pegó. Un mes después de mi regreso en mi casa en Adrogué, aparece Roberto operado en Comodoro. Lo operaron, tuvo esquirlas en cadera e intestino. Se salvó milagrosamente porque estaba constipado el intestino, si no te agarra una infección y te morís. Estamos un mes en mi casa y se vuelve a Córdoba, de donde él era. Y nos damos la dirección, bueno, estamos en contacto, lo que vivimos fue increíble, somos hermanos. Nunca más nos vimos. No nos vimos porque no nos buscamos. Porque era demasiado traumático vernos. 27 años más tarde, por pura casualidad, me llaman de un canal de televisión en Córdoba. Antes de cortar, les cuento la historia de Roberto. Y me dicen, es una historia increíble, ¿querés que lo busquemos? Somos periodistas de investigación nosotros. Por supuesto, le digo. Al mes lo encontraron y terminó en Córdoba haciendo un encuentro en vivo. Roberto de vuelta 27 años después, recordando exactamente todo. Fue muy emocionante. Muy emocionante. Contame la historia de Burnett. Cuando estamos en el Canberra, golpea la puerta un soldado inglés muy joven, 21 años, yo tenía 19, con cara de muy simpático y me dice, acompáñame que necesitamos que traduzcas. Y con él nos hicimos muy amigos, porque calcula, estuvimos una semana y desahogándonos mutuamente del horror que habíamos vivido. Y juntos hablamos acerca de la estupidez de la guerra. Y juntos nos decíamos, yo a vos no te podría matar ahora que te conozco, ¿no? Él me decía, yo no podría matar a tus amigos ahora que los conozco. Mi estado de ánimo en el barco era de euforia de estar vivo, felicidad inmensa de estar vivo, que convivía con odio visceral hacia nuestros oficiales. Y se lo comentaba a mis amigos argentinos y se lo comentaba a Mark Burnett. Y él, cuando le conté lo de los estaqueos, se calentó. Dice, ¿y hay alguien a bordo de este barco que te haya estaqueado vos o tus amigos? Le digo, sí. Y le marqué un camarote donde estaba el sargento ayudante Ibáñez, un mono estaqueador que andaba estaqueando y torturando pibes, ¿no? Entonces le marco a Mark Burnett donde estaba. Entonces Mark Burnett va y abre la puerta de una patada y lo saca a los gritos al pasillo. Y ahí me asusté, dije, lo va a matar. Y no, lo llevó a lavar los baños. 4.000 descompuestos, imagínate lo que era ese baño. Y cuando paso por el pasillo, el urco, limpiando un inodoro, me grita de adentro, Savage, usted en La Plata es boleta, ¿eh? Por lo que me estás contando, digo, no alcanza. No alcanza. Fue la pequeña granito de arena, la pequeña gran venganza que obtuve, pero no alcanza. Ese tipo tendría que estar preso. ¿Lo volviste a ver a Mark Burnett? Año 2009, me están entrevistando para la televisión pública de Canadá y ahí la periodista canadiense le cuento esta anécdota. Y la mujer me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett ahora? Y me dice, Mark Burnett es hoy día uno de los productores de televisión más importantes del mundo. Es el creador de Survivor, Echo Challenge, el programa de Donald Trump, socio de Donald Trump, creo que socio de Spielberg, el productor del show de Oprah Winfrey en Estados Unidos, que es el show récord de la televisión mundial. Revista Time lo nombró una de las personas más influyentes del planeta en 2008. Me dice, escribile un email que estoy segura que va a querer saber de vos, se va a acordar de vos. Entonces, yo le escribí un email, ¿no? Un email muy simple, agradeciéndole el buen trato como prisionero,
recordándole lo que charlamos juntos y lo que digerimos juntos a bordo del Canberra, y diciéndole que estaba bien, que había hecho una vida, que tenía una familia. Mando el email como quien manda una botella al mar, porque es un tipo, un celebrity, súper ocupado. Dije, este no me va a contestar. Al día siguiente, email de Mark Burnett. Me pone: Miguel, wow, esta es una de las cartas más significativas que recibí en mi vida. Me acuerdo perfectamente de vos y tus compañeros argentinos y cómo el encuentro con ustedes cambió mi vida para siempre. Y me dice, ¿cómo pudimos volver en ese barco tratándonos tan bien, jóvenes ingleses y argentinos, cuando la semana anterior nos estuvimos matando? Esto te lo estoy escribiendo apenas recibí tu email, ni siquiera pude contarle a mi esposa. Necesito ir a abrazarme con ella ahora. Imagínate que yo quedo llorando ahí en la computadora, y para mí también fue la confirmación de que lo que se vivió en ese barco fue como el ser humano trascendiendo a la peor inmoralidad de la civilización, que es la guerra, ¿no? ¿Qué son las Malvinas para vos hoy? Son el motivo de un cambio impresionante en mi existencia. Yo me sigo preguntando 31 años después, ¿quién hubiera sido yo si no me hubiera ocurrido la guerra, ¿no? Sería otra persona totalmente distinta. No sé, la respuesta no la tengo, quién sería. Lo que sí puedo asegurar es que estoy orgulloso de quién soy ahora y de lo que puedo transmitir. Gracias. Un placer.